la lectura del Evangelio de hoy estamos considerando el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 25 en adelante, y es esta conocida parábola del buen samaritano, una de las parábolas más conocidas de nuestro Señor y de las que mayor riqueza y enseñanza se ha extraído a lo largo de la historia de la Iglesia. Debemos considerar un poco también el contexto que nos da San Lucas en esta parábola. En el contexto inmediato anterior nosotros vemos que el Señor ha enviado a 70 discípulos suyos a anunciar el reino de Dios. Sabemos que los apóstoles, los discípulos principales fueron pues los 12 que estuvieron alrededor del Señor Jesús de una forma más cercana, pero el Señor tenía muchos más discípulos que le seguían, ¿no? Y entre ellos vemos estos 70, los cuales el Señor envía a anunciar el Evangelio. Vemos que cuando Él les envía con su autoridad, cosa que después marcará también el inicio de la iglesia en Pentecostés, pero esto es como un preludio a ello, ellos van y predican, y también el Señor pronuncia unos ayes sobre las ciudades impenitentes, las ciudades que no se arrepienten y no reciben al Cristo. Cuando retornan estos 70, llegan gozosos porque ellos decían que incluso los demonios se sujetaban a su predicación y salían de las personas endemoniadas y muchos sanaban. Es decir, los poderes del reino se manifestaron en su predicación cuando fueron enviados con la autoridad de Jesús. Y el Señor termina esa sección haciendo una oración, una alabanza al Padre, ¿no? Él alaba al Padre porque le dice: escondiste estas cosas de los grandes, ¿no? De los grandes, de los poderosos, y las has revelado a los niños. Es decir, el Señor Jesús muestra con sus palabras y en su oración que el reino de Dios y el poder del reino y la salvación ha sido escondida a aquellos grandes y poderosos que se creen suficientes en sí mismos, y ha sido dado a los que reciben el reino de Dios como niños, con una fe sencilla, con humildad en su corazón y no creyéndose grandes cosas, no los que se creen que son los justos, los mejores, los que ya han conseguido las cosas, sino aquellos que reconocen su pobreza, su necesidad, su indignidad, su pequeñez delante de Dios. Son ellos los que reciben la gracia de Dios. Y es justo después de esto que el Señor tiene este encuentro realmente con este maestro de la ley que vamos a ver, que le da pie a contar la parábola del buen samaritano. Así que fijaos cómo empieza San Lucas, ¿no? Esta historia. Versículo 25 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fijaos que este hombre se acerca a Jesús, se pone en pie, está escuchando la doctrina de Cristo. Y era muy común ya en aquellos tiempos que a los rabís se les probara, ¿no? Se les pusiera a prueba, se les hiciera preguntas clave para ver por dónde iba su doctrina, por dónde iba su pensamiento. Y ese poner a prueba no siempre era un poner a prueba sano, sino que muchas veces estaban buscando ponerle el pie para que tropezaran, ¿no? Para acusarles de alguna manera. Y sabemos que esto pasó muchas veces en el ministerio del Señor Jesucristo, que hubieron muchos que lo que buscaran era hacerle tropezar, pillarle en alguna palabra al Señor. Bien, se acerca y le pregunta, una pregunta vital, importante incluso para nosotros hoy, y siempre va a ser una pregunta importante: ¿qué cosa o haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es una pregunta relacionada con la salvación. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Eso es lo que significa esa pregunta. Y el Señor le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Este era un maestro de la ley, era un doctor de la ley. Era, además de experto en la ley judía, algunos traducen esto como un jurista, es decir, aquel que estudiaba realmente la ley y la enseñaba. Bien, le pregunta, pues, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees, no? Le está preguntando, ¿qué es lo que tú lees o entiendes
en las Escrituras. Y vemos la respuesta, ¿no? Él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor, bien has respondido, haz esto y vivirás. Fijaos, la respuesta que le da a este hombre es la respuesta correcta. La respuesta que le da este maestro de la ley es la respuesta correcta. De hecho, él lo que acaba de decir es lo que claramente en el Nuevo Testamento se ve que es la ley de Cristo. Es decir, este hombre está en sintonía, por lo menos en la teoría, con lo que el Señor Jesucristo enseña acerca de la ley de Dios. Los fariseos y los saduceos, todos los religiosos judíos en la época de Jesús habían llevado la ley solamente a lo exterior y habían perdido el corazón de la ley. Este hombre, por lo menos en teoría, está apuntando a lo que es correcto. Pero fijaos que cuando el Señor le dice, has respondido bien, haz esto y vivirás, ahora el siguiente versículo nos muestra algo interesante. Hay un pero, ¿no? Dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es decir, este hombre teóricamente le ha dicho lo que es correcto al Señor Jesús. Él no se ha equivocado en teóricamente decir lo que la ley pide de cada uno. Pero ahora él está buscando justificarse a sí mismo, es decir, él está buscando mostrarse delante de Jesús justo, como que él cumple todas estas cosas, pero ¿haciendo qué? Haciendo una artimaña, un truco. Él está diciendo, ¿quién es mi prójimo? Y esta pregunta de este hombre ya a nosotros nos deja claro que él mismo dudaba de si realmente amaba al prójimo como a sí mismo. Porque había algunos a los que él consideraba prójimos, dignos de su amor, y habían otras personas a las cuales él consideraba que no eran prójimos dignos de su amor. Y esto era algo que, por ejemplo, en el contexto judío ocurría mucho en su etnicismo, en que ellos se consideraban la etnia, el pueblo judío, la nación, los hebreos, ellos eran el pueblo de Dios y realmente despreciaban a los gentiles, a los paganos, y también a los samaritanos, que los consideraban como una mezcla, ¿no?, con los paganos, y ellos adoraban a Dios en otro lugar, en el monte Gerizim, y no adoraban realmente a Dios y los aborrecían. Entonces había realmente un odio, un aborrecimiento, un rechazo de los judíos que se consideraban étnicamente superiores, ¿no? Y se consideraban ellos únicamente el pueblo del pacto y rechazaban a los de fuera, ni siquiera para traerlos a la verdad, ¿eh? Entonces, muy probablemente este hombre esté pensando en esto, justamente. ¿Quién es mi prójimo? ¿Mi prójimo son mis hermanos judíos? ¿No? ¿O mi prójimo también son los gentiles, los perros gentiles y los samaritanos inmundos? ¿Quién es mi prójimo? Fijaos, es muy probable que esto ocurriera en la mente de este maestro de la ley, porque el Señor Jesucristo, como en muchos otros pasajes, le responde apuntando al corazón de lo que él no está diciendo claramente con su boca. Y la respuesta que va a dar el Señor en la parábola justamente habla de un samaritano, y probablemente tiene relación con lo que hay en la mente y en el corazón de este maestro de la ley. Bien, vamos a ver entonces cómo es que el Señor responde ante esta acción del maestro de la ley queriendo justificarse a sí mismo, diciendo quién es mi prójimo, ¿verdad? Bien. En el versículo 30 encontramos la respuesta del Señor, que es la parábola. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo.
Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Fijaos, esta parábola tan profunda, tan bonita, que nos enseña el Señor. En esta parábola podemos ver 4 personajes. El primero, por supuesto, es aquel hombre que no nos dice cuál es su procedencia ni cuál es su oficio, pero es un hombre que desciende de Jerusalén. Y esa ruta históricamente se considera una ruta que era peligrosa, era una ruta donde había muchos ladrones, muchos salteadores, ¿no? Y era una ruta donde mataban a muchos para robarles sus pertenencias. Bueno, pues este hombre iba solo en esa ruta. Y cuando va descendiendo, vienen unos salteadores, vienen unos ladrones y le despojaron, es decir, le robaron todas sus cosas y lo dejaron herido, casi muerto, ¿no? Nos dice el texto que él quedó prácticamente o medio muerto, tirado allí. Fijaos, una situación que nosotros en la parábola, si lo llevamos a un contexto real, es una situación bastante dura, ¿no? Difícil. Una situación que podemos imaginarla hoy, ¿no? Encontrarnos en la carretera una situación así, en el camino. Ahora fijaos, dice que aconteció que descendió un sacerdote, es decir, ya en este primer personaje, segundo personaje, ya nos dice que era un sacerdote. Cuando nos dice la Escritura que era un sacerdote, por supuesto era un oficial, un ministro del templo de Jerusalén. Los sacerdotes, que eran los saduceos, eran los principales o las principales autoridades de los judíos allí y los únicos que podían ministrar dentro de los atrios del templo, en el lugar santo, ¿verdad? Eran los sacerdotes los únicos que podían entrar a ofrecer los panes de la presencia o de la proposición, y venían a ofrecer también el incienso en el lugar santo. Nadie más podía entrar a esos lugares, y el sumo sacerdote al lugar santísimo, al santo de los santos, una vez al año. Entonces, los sacerdotes eran los que más cerca estaban de Dios, los que más cerca estaban del lugar donde la presencia de Dios descendía especialmente en el templo, y eran los encargados de dirigir la liturgia, el sacrificio, de ofrecer los sacrificios como la parte central de la liturgia del templo. Es decir, el sacerdote era el religioso de más alta categoría dentro del pueblo de Israel. Pues baja un sacerdote, desciende por la misma ruta que el hombre al que han asaltado, pero fijaos, dice versículo 31 que viéndole, y el texto es muy claro en esto, no dice que no lo vio, viéndole, pasó de largo. Pasó de largo. El siguiente versículo nos dice, asimismo, un levita. ¿Y los levitas quiénes eran? Los levitas pertenecían a un sacerdocio menor. Eran también parte del sacerdocio, pero eran los servidores de los sacerdotes. Eran aquellos que se encargaban de otra parte de la liturgia, de los cánticos, por ejemplo, en los salmos. Los levitas eran los cantores, ¿no? Dentro de la liturgia. Eran como en la iglesia hoy la diferencia que hay entre un presbítero y un diácono, ¿no? El presbítero es el que celebra, el que ofrece los dones, el que celebra la Santa Comunión, y los diáconos están también en un sacerdocio menor sirviendo también en el altar. Entonces es un poco esta figura, ¿no? Y nosotros vemos aquí que los levitas, o este levita, de igual manera,
es un líder religioso, es uno de los que está igualmente más cerca en el templo a la presencia de Dios. Pero al igual que el sacerdote, llega cerca de aquel lugar y otra vez el texto nos dice, viéndole, otra vez viéndole, al hombre que han dejado medio muerto, pasó de largo. Ahora, quiero detenerme aquí un poco, porque el verbo que aquí se traduce como pasó de largo, en esta versión que estamos utilizando en la Biblia, realmente ese verbo en el griego dice más. No dice solamente pasó de largo ese verbo, ¿vale? Ese verbo, antiparerkomai, es una palabra que significa realmente se pasó enfrente o pasó por el lado opuesto, o se traduce también como dio un rodeo alrededor de alguien. O sea, no es simplemente que pasó de largo, sino que se cruzó. Viéndole al hombre medio muerto, no solamente pasó, sino que se cruzó, le rodeó, se alejó del que estaba en necesidad. Es decir, lo ven y toman distancia. Esa es la actitud que tuvo el sacerdote y el levita. En la parábola el Señor no nos explica el motivo. Probablemente pueda haber sido su celo religioso para no contaminarse con alguien que probablemente ya estaba muerto, ¿no? Porque los judíos de tocar un muerto quedaban inmundos ceremonialmente y no podían celebrar sus ritos hasta que no se purificaran. Entonces, puede ser esto, pero sea lo que sea, evidentemente lo que nos queda claro es que la actitud del sacerdote y del levita es una actitud de alejamiento ante el necesitado. Es una actitud de egoísmo, de mirar por ellos mismos, de mirar simplemente por lo que a ellos les convenía y ser indiferentes ante aquel que estaba sufriendo y les necesitaba. Era simplemente egoísmo e indiferencia. Esa era la actitud de estos dos religiosos. Ojo, estos dos religiosos, como he dicho al principio, supuestamente eran o deberían ser los que estaban más cerca de Dios. Y probablemente en su liturgia y en su conocimiento estaban ellos más cerca a Dios. Pero ojo, en sus corazones, fijaos cómo actúan. Están lejos de Dios. Y eso queda claro porque están lejos del prójimo. Y esto tiene relación con la misma respuesta que el hombre ha dado antes. Amarás a Dios con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son inseparables, están unidos, tienen un orden. Amar a Dios es primero y al prójimo está en segundo lugar, pero ambos están interconectados. Si amas verdaderamente a Dios, vas a amar al prójimo porque el amor de Dios está en ti. Pero si no amas al prójimo, de verdad es porque no amas a Dios. Y lo que tienes es un engaño en tu mente. Un engaño, crees que amas a Dios, pero tu corazón está endurecido y sin misericordia. Esa es la actitud que en esta parábola tienen estos religiosos, porque eso es lo que está enfocando el Señor. Son los dos religiosos, pero que están pensando en sí mismos y verdaderamente no aman a Dios ni aman al prójimo. Es una mentira, una hipocresía. Ahora, sigue el Señor con la parábola y nos dice, versículo 33, pero un samaritano, y aquí está el pero otra vez, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, otra vez, viéndole, fue movido a misericordia. Es decir, ahora el Señor nos pone este tercer personaje, el samaritano, que como ya hemos dicho, era para los judíos despreciable, ¿no? Eran aquellos que no conocían al Dios de Israel y le adoraban falsamente en esta otra montaña, en el templo de Gerizim, y eran aborrecibles para ellos, impíos, no conocían a Dios. Pero este hombre que supuestamente no conocía a Dios, supuestamente, porque ellos también adoraban a Yahvé, pero le adoraban en ese otro lugar, él también iba de camino, pasó cerca de este hombre y lo vio.
y cuando lo vio dice que fue movido a misericordia. Fijaos que ya vemos aquí la gracia de Dios tocando a este hombre, y este hombre claramente es movido en sus entrañas. Esa palabra griega significa movido en sus entrañas a misericordia. Es decir, este hombre no es indiferente, sino que en su corazón él se identifica con el que está sufriendo. Y siente compasión, siente misericordia, se pone en los zapatos del que está sufriendo. Y allí ya vemos una gran diferencia entre él y los religiosos hipócritas que habían pasado antes. Y fijaos cómo empieza el versículo 34. Dice, viéndole, dice, fue movido a misericordia y acercándose. Acercándose. Este es un verbo totalmente opuesto al que se usó para el sacerdote y el levita. En el sacerdote y en el levita era antiparércomai, es decir, le rodearon, se fueron por enfrente, se alejaron, pero aquí el verbo es prosércomai, es decir, él no se cruza enfrente, él no le rodea, él no rodea al que está sufriendo, él no le hace el quite, no se cruza para no verlo o para no ayudarle, él al contrario se acerca, acercándose, todo lo contrario. ¿Qué hizo acercándose? Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Fijaos, este samaritano, en vez de alejarse, se acerca, y acercándose, hace varias cosas, vendó las heridas, le echó aceite y vino para curarlas, lo subió en su cabalgadura para bajarse él, y lo subió a él en su cabalgadura, y lo llevó hasta un mesón, y cuidó él mismo de él en el mesón, pero cuando se tuvo que ir, no lo dejó abandonado, lo dejó al cuidado del mesonero, y le pagó 2 denarios, es decir, el denario era el sueldo de un día. Le pagó 2 días de sueldo al mesonero para que le cuidara. Y le dijo, cuando yo vuelva, si has gastado más, te lo voy yo a pagar cuando vuelva. Todas estas acciones, todos estos verbos que aparecen aquí, todas estas cosas que hizo el samaritano, el buen samaritano, muestran que él realmente se acercó al que necesitaba. Él no se acercó al que necesitaba simplemente para decirle está todo bien, o para decirle, bueno, espero que te mejores. Él se acercó para hacer cosas. Por eso están todos estos verbos de que él se ensució las manos, él se hizo parte del sufrimiento, del dolor de esta persona para ayudarle y poner remedio en la medida de lo que él podía hacer. Y lo hizo a través de sacrificarse a sí mismo, porque todos estos verbos y estas acciones que él realiza aquí implican renuncia, implican sacrificio, implican despojarse de lo que él tiene, de lo que él es, y ponerse él mismo en peligro, ensuciarse las manos para ayudar a esta persona. Él no se cruzó de camino, él se acercó e hizo verdaderamente lo que tenía que haber hecho. Aquel que supuestamente estaba más lejos de Dios, estaba actuando como el que verdaderamente está cerca de Dios. El que verdaderamente ama a Dios con todo su ser y al prójimo como a uno mismo. Hasta aquí nos queda a todos, creo, bastante claro la idea que el Señor quiere transmitir, ¿no? Nos queda clara la idea que el Señor quiere transmitir. Hay algunos, y esto se lo está diciendo a este maestro de la ley, que le ha dicho de teoría con su boca perfectamente el resumen de la ley, le ha dicho perfectamente lo que va a constituir además la ley de Cristo para la iglesia, para el Nuevo Testamento, porque ese resumen perfecto de la ley es la ley de Cristo, vigente para la iglesia hoy, la ley que se cumple por el amor. Y la respuesta es perfecta. Pero el corazón de ese hombre no es perfecto, porque él mismo quiere poner excusas acerca de quién es su prójimo, a quién es al que él debe amar, porque no puede ser todos.
No pueden ser los paganos inmundos, ni los tampoco los samaritanos. El prójimo al que tengo que amar tiene que ser alguien cercano. Pero el Señor dijo en las bienaventuranzas: si amáis a los que os aman solamente, ¿qué mérito tenéis? Amad a vuestros enemigos. Orad y bendecid a los que os persiguen. Allí está la ley de Cristo verdaderamente entendida. Lo que Jesús está diciendo es: hay algunos que supuestamente están más cerca de Dios. Supuestamente saben más de Dios y aman a Dios sobre todo. Pero cuando ven al prójimo, el prójimo es el próximo. De ahí viene esa palabra, el próximo, el que tengo cerca. Cuando veo al prójimo en necesidad, cuando ven al prójimo en necesidad, al que sufre, al que les necesita, lo que ellos hacen es alejarse. Se cruzan, le rodean, cambian de camino, le ignoran. Pero hay otros que supuestamente están lejos de Dios. Pero cuando ven al prójimo, al próximo necesitado, sufriendo, al que les necesita, ellos no se alejan, sino que se acercan. Movidos a misericordia, se acercan y se ensucian las manos, se involucran, le sirven, se despojan de lo suyo. En otras palabras, hacen todo lo que significa hacer misericordia. Y eso es lo que el Señor hace para llevarle a este maestro de la ley a la conclusión correcta. El Señor, como el maestro más perfecto y sabio que ha existido, Dios hecho hombre, le va a llevar al hombre a reconocer que él realmente no ama al prójimo, ni ama a Dios como debería hacerlo. Versículo 36, le pregunta el Señor Jesús al terminar su parábola: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Fijaos en la conclusión del Señor, o en la pregunta del Señor para llegar a la conclusión. Recordemos que todo esto empezó con la pregunta del hombre, queriendo justificarse: ¿quién es mi prójimo? Pero ahora Jesús, después de la parábola, le ha dado la vuelta a la situación. Jesús le ha dado la vuelta a la pregunta del hombre que intentaba justificarse, ¿verdad?, acerca de a quién debo amar. Jesús le ha dado la vuelta. Y ahora la pregunta de Jesús es, literalmente: ¿quién te parece que se hizo el prójimo de este hombre? Es decir, ¿quién actuó como prójimo del que estaba herido? La pregunta del maestro de la ley es: ¿quién es mi prójimo para ver si merece mi ayuda, ¿no?, para ver si debo amarle? Y la pregunta de Jesús es todo lo contrario: ¿quién fue el buen prójimo, o quién fue el prójimo de ese hombre que estaba en necesidad? Fijaos la sabiduría del Señor Jesucristo. Y la respuesta literal, igual en griego, es el que practicó la misericordia con él, el que hizo la misericordia. Fijaos que otra vez, la misericordia no es solamente lo que sientes en tus entrañas, no es esto que tus entrañas son movidas a misericordia, sino el acto. Por eso nos está diciendo el que hizo misericordia, el que usó misericordia, el que practicó la misericordia. ¿Quién fue el prójimo de esa víctima, ¿no?, de esta persona casi muerta? El único que fue prójimo no fueron los demás que pasaron por allí, aunque se aproximaron, no. El prójimo de verdad fue el que hizo la misericordia con él. Entonces no importa quién crees tú que deba ser tu prójimo.
No importa quién creas o quieras que sea tu prójimo para hacerle el bien. A veces estamos buscando quién debe ser mi prójimo para hacerle el bien, a quién debo o a quién no debo hacerle el bien. Y cuidado, porque en la iglesia muchas veces está ese pensamiento, no, nosotros solamente debemos hacer caridad con los hermanos de la iglesia. No. Nos estamos equivocando. Ama a tus enemigos, sirve a tus enemigos, hazle bien al que te maldice, al que te persigue. Lo importante no es que te preguntes quién es el prójimo o quién es tu prójimo para servirle. Lo importante, dice Jesús, es si tú eres el buen prójimo para todo aquel que te necesita. Esa es la pregunta aquí. Y eso es lo que Cristo nos está diciendo a nosotros hoy. No nos preocupemos quién es el prójimo, a quién debo yo ayudar, sino preguntémonos si nosotros estamos siendo los buenos prójimos para todo aquel que me rodea, todo aquel que está próximo a mí y que yo veo que está en necesidad y que yo puedo suplir, que puedo ensuciarme las manos, que puedo acercarme a él, no alejarme, no rodearlo, sino acercarme y servirle por amor, suplir en la medida de lo que yo pueda lo que necesita, porque eso es lo que de verdad manifiesta que amas a Dios y que el amor de Dios está en ti, que conoces a Cristo, porque esto no es posible sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso Jesús dice, ve y haz tú lo mismo. Es decir, Jesús le ha demostrado a este hombre que él no cumple la ley. Ve y haz tú lo mismo. Y realmente este es un llamado a este hombre al arrepentimiento, porque él se va a dar cuenta que en sus propias fuerzas no es capaz. Y ese es el problema de la ley del Antiguo Testamento. La ley del Antiguo Testamento estaba escrita en tablas de piedra, pero no nos daba el poder para cumplir la ley. Pero en el Nuevo Testamento, por Jesucristo, cuando nos convertimos a Él, nos entregamos a Cristo, nos unimos a Él, somos por Él bautizados, el Espíritu Santo viene a nosotros. Y la ley está escrita en los corazones, ya no en tablas de piedra, y es Cristo mismo en nosotros, la justicia de Cristo la que nos mueve a amar y nos capacita para amar a Dios y al prójimo. Pero por supuesto, nosotros tenemos que con corazones dispuestos estar siempre pidiéndole a Dios la gracia y obedeciendo su voluntad para amar como Él nos dice que amemos. Este maestro de la ley, buscando probar al Señor, conociendo la ley en su teoría, intentó justificarse. Y el Señor tuvo que mostrarle que de verdad Él no amaba al prójimo ni amaba a Dios como debería. Ahora nosotros como iglesia, como cristianos, debemos tener en cuenta la ley de Cristo. San Pablo habla de la ley de Cristo. Yo no estoy sin ley, dice, sino bajo la ley de Cristo. Santiago le llama la ley de la libertad. San Pablo nos vuelve a decir, sobrellevaos las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. San Juan también nos habla, no os doy un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, este mandamiento de amar, amaros como yo os he amado, dijo el Señor. Ese mandamiento del amor es la ley de Cristo, amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la ley de Cristo. Pero para poder amar así, para poder vivir así, necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si no entregas tu vida a Cristo, si no vienes a los pies de Cristo en arrepentimiento, en fe, entregándole tu vida, si no recibes el don del Espíritu Santo, este amor no es posible en tu vida y serás como un fariseo intentando de forma exterior demostrar que cumple las cosas, pero el amor de Dios no está en tu corazón. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos la justicia de Cristo en nosotros. Cristo nos reconcilia. Para que no nos estemos justificando a nosotros mismos, necesitamos que Cristo nos justifique. Cristo nos reconcilie con el Padre, nos justifique, que nos santifique, que nos dé esa vida nueva, nos transforme para poder amar
y cumplir de verdad la ley de Dios. Por eso San Pablo, y con esto voy terminando, nos dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, de Moisés en sus tablas de piedra, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo murió en la cruz y resucitó, y nos ha enviado el Espíritu para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. ¿Cómo se cumple la justicia de la ley en nosotros? Porque hemos sido perdonados y transformados para que ahora podamos vivir desde el corazón amando a Dios y al prójimo, si es que no andamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Llenos del Espíritu, vamos a amar como debemos amar y por lo tanto cumplir la ley. Todos, hermanos, nos tenemos que reconocer insuficientes y no debemos tener esa actitud orgullosa como la de este maestro de la ley, sino arrepentirnos e ir a Cristo constantemente para recibir la gracia que necesitamos para amar a Dios y al prójimo como debemos hacerlo. Sigamos al Señor, pidamos la llenura del Espíritu Santo, pidamos la gracia que necesitamos, pidámosle al Señor corazones compasivos. Señor, dame un corazón lleno de misericordia, de compasión, como el que tú tienes, para identificarme con el que sufre, para amarte a ti con todo mi ser y amar al prójimo. Ayúdame a ser yo el buen prójimo. Pidámosle al Señor no ser indiferentes, no cruzarnos el camino, no rodear al que está en necesidad, sino que las personas que el Señor pone en nuestro camino en necesidad, que podamos involucrarnos y mostrar el amor de Cristo, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Con nuestras acciones, hagamos misericordia, actuemos, ensuciémonos las manos, comprometámonos, renunciemos a cosas, por amor al Señor y por amor al prójimo. Créeme, hermano, que así estamos anunciando el reino de Dios, anunciando el Evangelio de Cristo, con lo que hacemos, con el amor que practicamos a los que nos rodean. Que Dios nos ayude en todo esto, hermanos, y que mostremos así realmente nuestro amor, nuestra cercanía al Señor y al prójimo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, que el Espíritu de Dios la aplique con poder en nosotros, nos arrepintamos de nuestros pecados, nos entreguemos totalmente a Cristo para seguirle y le sirvamos por amor, como debemos hacerlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.